Bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Yo quiero reiterar la bienvenida a nuestra querida compañera Rosaura Álvarez Carrión, vicepresidenta de nuestra hermana República del Ecuador. Sin lugar a dudas, una mujer que encarna, que es muy buen ejemplo de los nuevos tiempos que está viviendo América Latina. No solamente es un relevo generacional, es un relevo de las ideas y es el mejor ejemplo del nuevo papel que la mujer desempeña hoy en nuestro continente, porque es el más claro reflejo del empoderamiento de la mujer en la gestión de los asuntos públicos y en el ejercicio del poder desde los gobiernos nacionales. Darle la bienvenida al excelentísimo señor embajador del Ecuador en México y a todos los miembros del Presidium, al senador Ávila, a Gerardo Esquivel, director del Instituto Belisario Domínguez, a Clara Hussinman y a todas y cada uno de ustedes. La verdad es que hemos tenido una excelente presentación que nos permite conocer con mucha puntualidad todo el proceso de reformas que recientemente ha venido impulsando en la República del Ecuador y atendiendo la peculiaridad de su historia y de sus momentos históricos. Evidentemente, cada uno de estos países, de sus procesos constituyentes, enfrenta especificidades y particulares propias, aunque en muchos puntos tenemos gran identidad. Por supuesto, las constituciones del siglo XIX, tanto en Ecuador como en México, había una profunda subestimación del conjunto de la sociedad. Tanto en Ecuador como en México, para ser ciudadano se requería ser propietario, católico, criollo o mestizo o tener un ingreso propio. Y se discriminaba desde entonces al conjunto de la población. Y la forma en que ahora la señora vicepresidenta nos ha hecho la presentación de esta evolución histórica del derecho y de la Constitución en el Ecuador, pues nos damos cuenta de cómo la construcción del marco normativo y constitucional siempre ha sido resultado de una tensión y contradicción permanente, lo que es la movilización y la defensa de las causas sociales y los intereses en el ejercicio del poder y particularmente la presencia de los poderes fácticos. Me gusta mucho estas tres fases en las que la vicepresidenta ha definido el proceso de conformación de la nueva Constitución del Ecuador. Cómo después de las tesis de la Constitución del siglo XIX y se avanza en las constituciones liberales, se pasa de un proceso destituyente a un primer proceso constituyente, pero que tendría que derivar posteriormente en esta última etapa en un proceso reconstruyente. De la destitución a la Constitución liberal, a reconstruir desde el ámbito de la legislación y las normas que conforman el pacto social que integra un país, pues el reconocimiento de los derechos del conjunto de la sociedad. Y creo que hay ejemplos, sin lugar a dudas, muy contundentes de los cambios constitucionales que se han verificado en todo el continente latinoamericano. Partiendo, me gusta esta del baby shower a las empresas bancarias, la Constitución de 1998 en el Ecuador, en donde si bien se reconocen los derechos de las personas, los derechos individuales de las personas, queda todavía mucho dentro de este concepto de la democracia occidental, quedan excluidos los derechos de carácter social, los que son los derechos comunes. Y cómo en estas constituciones neoliberales que ahora van ganando terreno en nuestro ámbito constitucional, pues la defensa de los intereses de grupos minoritarios y la imposición de la dictadura del mercado ganó terreno en aquellos momentos en el Ecuador, aunque ahorita nos ganó la batalla en las últimas reformas constitucionales en nuestro país. La batalla, pero no la guerra. Esta es una regresión temporal que habremos nosotros de remontar. Y vale la pena retomar cómo en la Constitución del 2007 en el Ecuador vuelven a estar presentes la discusión sobre los derechos sociales. La aportación más importante de la Constitución mexicana de 1917
fue haber avanzado al establecer en el marco normativo, por primera vez, más allá de los derechos que corresponden a los hombres y mujeres en lo individual, los derechos sociales. El derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, a un trabajo que nos dé estabilidad, permanencia, un salario justo, en donde el Estado tiene responsabilidades no solamente para regular la economía, sino para tutelar la relación entre desiguales. Y esto hoy que lo que ha habido en México una regresión, en América Latina, en muchas constituciones y particularmente en el Ecuador, vuelve a recuperar terreno. Este concepto de rescate de las soberanías, la soberanía económica, la soberanía territorial, la soberanía cultural, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, tenemos que recuperarlo como parte de esta reconstrucción de nuestras identidades nacionales, donde el Estado debe, como lo ha sido la señora vicepresidenta, retomar sus responsabilidades sociales y sus responsabilidades en la conducción de la economía, asumiendo que el mercado no va a acabar con la desigualdad. El objetivo del mercado es la acumulación, y la acumulación no le interesa combatir la pobreza, y esas son responsabilidades a las que no debemos renunciar. Es muy importante cómo nos presenta hoy en la reivindicación del conjunto de derechos para toda la población ecuatoriana. Y me gustó en particular 3 ideas. Esta de la reivindicación de la justicia indígena, una justicia indígena basada en el respeto a los derechos humanos, una justicia indígena feminista, porque efectivamente muchas de las prácticas, usos y costumbres tradicionales en las comunidades atentan contra los derechos de la mujer y contra el ejercicio pleno de los derechos humanos. Me gusta también este planteamiento del derecho a la naturaleza, un tema que hoy estamos debatiendo en nuestro país, en donde si bien hasta ahora se ha reivindicado el cómo llevar a nuestra norma legal el derecho de los animales, particularmente los domésticos, debe ser parte de un concepto más global de lo que representa la naturaleza en el desarrollo de nuestras sociedades. Y por supuesto, siempre tomando en consideración cuánto cuesta el ejercicio de estos derechos para que no sean letra muerta y los derechos sean ejercibles. No basta establecerlos en la norma, sino hay que generar las condiciones para que sean exigibles por parte de los ciudadanos y ejercibles en plenitud. En estas definiciones del Estado, además del planteamiento que nos han hecho de recuperar sus responsabilidades en la rectoría económica y en la atención de las desigualdades, un tema nodal es el del diseño y del papel de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Pública. La responsabilidad primigenia de todo Estado está en salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Y el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas debe atender en primer lugar el respeto y el cuidado de la soberanía territorial y a la soberanía de cada sociedad en nuestros países, y la seguridad pública debe ser de carácter preventivo para garantizar la seguridad de las personas, no para su control político, mucho menos para presionar e inducir la inestabilidad política en nuestros países. Muy importante este concepto de ciudadanía universal, que poco hemos discutido en nuestro país. Entender que la condición de extranjero en una región como la nuestra, la latinoamericana, donde cada día se diluyen más nuestras fronteras, no puede ceñirse al concepto tradicional del ciudadano extranjero. Menos en México, cuando cada año, y ese es un dato que poco valoramos, por la frontera sur de nuestro país ingresan más de 15 millones de personas provenientes fundamentalmente de Centro y de Sudamérica. Ya la mayor parte de los ingresos a nuestro país se dan por la frontera sur y no hemos sido capaces de atender este fenómeno, sino por el contrario, se está en nuestro país replicando las mismas prácticas que los Estados Unidos realiza con nuestros connacionales que migran a ese país.
ese concepto de ciudadanía extranjera debe ser un nuevo eje articulador de los temas de integración en América Latina y el Caribe, y espero que estas disposiciones, como la que estoy en la Constitución del Ecuador, pues nos ayude a entender la dimensión del problema. Otro tema que me gustaría mucho destacar es cómo en la Constitución del Ecuador se buscó romper con esta perversa relación entre la política y los negocios. O se es político o se es empresario, porque el poder no puede estar al servicio de los poderes fácticos, y los poderes fácticos no deben convertir al Estado y a sus gobiernos en su rehén. Son áreas complementarias en toda sociedad, en toda nación, pero con funciones claramente delimitadas. Esta lamentable asociación entre la política, el negocio y el poder, pues ha llevado a la descomposición de muchos de nuestros países, a la degradación de la política y al desarrollo de la corrupción como una forma de gobierno que se tiene que erradicar con la ley, pero particularmente con el apoyo de los ciudadanos. Y creo que esta tesis con la que concluye su intervención, en el sentido de que el derecho no ha permitido la emancipación de los pueblos, sino su subordinación al poder, es algo que deberíamos de tener presente. Porque yo siempre he insistido en que podemos tener las mejores leyes, la mejor constitución, pero si no tenemos un pueblo organizado que ejerza plenamente sus derechos, la norma va a estar subordinada a los poderes fácticos en todo momento. Creo que es una gran oportunidad esta presentación en momentos en que estamos, así voy con un anuncio local, en la parte de elaboración de un proyecto de constitución para la Ciudad de México, que es de naturaleza muy distinta, no es la constitución de un Estado nacional, sino la conformación por primera vez de un gobierno local con plenas atribuciones. Y muchos de los temas que hoy se han abordado en la conferencia están contemplados en los debates que hoy tenemos, con una visión muy distinta de lo que ha sido el diseño constitucional en nuestro país, porque queremos poner, y acá hay varias y varios representantes del grupo redactor de la nueva Constitución, en el eje central, en la columna vertebral de la nueva Constitución, los derechos de las personas, los derechos de los habitantes de la ciudad, porque la ciudad le pertenece a sus habitantes y no a un poder fáctico y no a un partido político. Y dentro de los principios constitucionales, el eje rector que debe conducir la nueva Constitución, más allá de la identidad libre y autónoma, es el principio de la soberanía popular, donde la soberanía popular reside en el pueblo, que en todo momento, y así lo dice nuestra Constitución, tiene la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se trata en esta Constitución de un asunto administrativo o burocrático, sino de reivindicar el derecho a la soberanía de los habitantes de la ciudad a decidir sobre sus formas de gobierno y sobre su futuro, en lo que habrá que reconocer la composición pluricultural de esta ciudad, la más plural no solamente en lo político, sino también en lo étnico. Esta es la ciudad que más población indígena tiene en el país, aunque ustedes no lo crean, preservando siempre de manera responsable pues los bienes comunes que corresponden a todos sus habitantes y dotando, ese es de los grandes temas de discusión, de una función social de la tierra y de la propiedad en beneficio del desarrollo de la sociedad. Creo que dentro de estos principios de interpretación y aplicación de derechos, esta Carta de Derechos, donde el eje rector será en los derechos de la ciudad, principios como libertades y derechos, una ciudad educadora, creativa, solidaria, del conocimiento, incluyente, habitable, se corresponde con esta nueva visión que en Ecuador han llamado como parte de una constitución pluricultural que reconoce el derecho de todos los ciudadanos.
No voy a echarme todo el rollo de la Constitución, solamente terminaría con algo que para nosotros es muy importante. Sí tenemos, a diferencia de lo que sucedió en el Ecuador, en la Constitución del 2007, en donde hubo un amplio apoyo social, aquí hay un déficit de legitimidad en el constituyente. No solo porque 40 de sus 100 integrantes son designados, lo cual implica que no llegarán con el respaldo y el aval de los habitantes de la Ciudad de México, sino porque también se han ido presentando nuevos factores. Una elección de los 60 constituyentes electos, donde solo participó el 28% de la lista nominal de electores, donde se registró el 8% de votos nulos de los que participaron, y donde los candidatos independientes, a pesar de que tuvieron el 8% de la votación, solo tendrán un solo representante, y al cancelarse los votos de los candidatos independientes, de manera indebida se engrosó la bolsa de reparto a los partidos políticos, con los cuales tendremos dos fenómenos de sobrerepresentación: la que otorga a los designados, donde los partidos de menos peso electoral tendrán más representación de la que deben, y al mismo tiempo de los electos, que llegarán a partir de los votos cancelados a los candidatos independientes. Y habrá que darle legitimidad a esa Constitución, y espero que uno de los elementos fundamentales de la misma, más allá de su debate, su contenido, de lo que venga al constituyente, es que el documento que de ahí surja sea sometido al referéndum por parte de toda la sociedad. Ha sido, sinceramente, te lo digo, Rosana, muy interesante esta exposición. Nos es de gran utilidad en estos momentos, y la verdad es que te felicitamos siempre por la emoción, con el gusto, con la alegría con la que no solamente nos expusiste hoy esta conferencia, sino como desarrollas tu actividad pública en la vicepresidencia del Ecuador. De nueva cuenta, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias.